Buenas, en este video vamos a ver la relación que existe entre derivabilidad y continuidad. Para ello vamos a recordar que en el video anterior habíamos estudiado la definición de derivada, tanto la general como la puntual. Entonces recordemos que la derivada en x igual a a se define como la derivada de la función f en el x igual a, el cual es un elemento del dominio. Y este se determinaba como el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h, o bien como el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a. Entonces vamos a tener lo siguiente: una función f es derivable en x igual a si este límite existe, y una función es derivable en un intervalo abierto de cualquiera de estas formas si es derivable en todo punto del intervalo. Ahora bien, tenemos un teorema que nos dice que si una función es derivable en x igual a a, entonces ella va a ser continua en x igual a a. Y este teorema tiene dos consecuencias. La primera es que si una función no es continua en un punto, entonces no es derivable en dicho punto. Es decir, si presenta cualquier tipo de discontinuidad en x igual a, no sería derivable en dicho valor. Pues ahí no existiría el límite que me define a la derivada. Este es un ejemplo. Recuerden que podían haber otros tipos de discontinuidades ya estudiadas. Luego, la segunda consecuencia es que entonces si una función es continua en un punto, no necesariamente es derivable en ese punto. Es decir, que la función sea continua no va a implicar que sea derivable. Y hay precisamente dos casos particulares donde una función es continua pero no es derivable en x igual a a. El primer caso es que sí presenta un pico en el a. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a la función de valor absoluto y vean que presenta un pico en x igual a 0. Esta función no es derivable precisamente en x igual a 0. Y luego, el otro caso es si presenta una recta tangente vertical en a. Entonces, si ustedes observan, esta función presenta una recta tangente vertical en x igual a 0. Entonces, esta tampoco es derivable en x igual a 0. Ahora vamos a ver un ejemplo del estudio gráfico de derivabilidad. Tenemos esta gráfica y me piden determinar la ecuación de una asíntota horizontal. Entonces veamos acá. Por ejemplo, tenemos esta asíntota horizontal para esta parte de la gráfica, cuya ecuación sería y igual 2. Luego me piden la ecuación de una asíntota vertical. Entonces vean que puede ser esta de acá, cuya ecuación estaría dada por x igual menos 2. Luego me piden un valor de x donde exista una discontinuidad evitable. Recordemos que se da siempre y cuando el límite exista. Entonces, por ejemplo, podemos ver acá, existe discontinuidad, pero se puede evitar. Entonces sería en menos 1. Luego, un valor de x donde exista discontinuidad inevitable. En este caso sería que el valor del límite no exista. Tenemos, por ejemplo, acá el menos 2. Pues vean que los límites laterales son distintos. O bien también el 3. Luego, donde la función sea continua y derivable, en realidad hay muchos. Por ejemplo, el menos 3, por ejemplo, el 0, el 4, etc. Entonces yo aquí puse el menos 3 y el 1, pero en realidad ya vimos que pueden ser varios. Y por último, un valor de x donde la función sea continua y no derivable. Recuerden que serían los dos casos que estudiamos, que presentara un pico o donde la recta tangente sea vertical. Entonces, por ejemplo, podría ser el valor de 5 o bien 7. Y finalmente, les dejo un ejercicio para que ustedes practiquen. En este caso igual, les doy la gráfica y les pido determinar asíntota horizontal, asíntota vertical y un valor de x donde presente estas condiciones. Y a continuación está la solución.